¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Hoy comenzamos con Roxy Taxone, pero vamos a hablar sobre la expo, ¿sí? Bueno, ella te cuenta cuándo es, qué día es, a qué hora, dónde, para que vayas y la visites. Roxy Taxone. Bueno, la expo va a ser el día 10 de junio en los salones de eventos de Puerto Norte, a partir de las 9:30, 10 de la mañana, hasta las 22 horas. Es un evento muy grande, es la 9ª que se hace de este tipo en la ciudad de Rosario, donde va a haber muchísimos expositores, va a haber muchos conferencistas y la posibilidad de conocer el ambiente donde nosotros buscamos una mejor calidad de vida. La expo es con entrada libre y gratuita. De hecho, bueno, si quieren ganar tiempo pueden bajarse la entrada de una página que es la www.expointegrativa.com. Ahí se pueden bajar la entrada y si no pueden ir igual si no se llevan la entrada. Solo para ganar tiempo en el momento del ingreso. Hay 2 salas de conferencia que son a la vez, donde se puede escuchar de muchísima temática con respecto a toda la parte holística. Nosotros vamos a estar dando una charla sobre Reiki, y así que bueno, de hecho pueden estar allí. Es muy grande el salón, uno de los salones tiene como 400 sillas, la otra tiene como 200. Después hay un salón para la parte experiencial donde hay biodanza, tai chi. Después hay otro salón más también donde hay toda la parte de música. Más todo lo que tiene toda una vista al río hermosa, así que es un día muy lindo como para que puedan aprovecharlo. Las personas cuando van a la expo hace un tiempo que se acostumbraron a ir, se quedan desde la mañana hasta la noche. El paisaje, el lugar es maravilloso. Claro. Y bueno, lo importante también es esto, ¿no? Que tienen todo un día con la entrada libre y gratuita para poder realmente asistir a muchas conferencias. La mayoría es gente de Rosario. Pero sí, por ahí a veces hay gente de Buenos Aires, va a estar Ana Boto y Hugo Rux, que ellos, tanto Ana que canaliza mandalas, y Hugo Rux que está también canalizando pinturas, pero va a estar con radiestesia, también ellos van a tener su stand allí en la expo, y por nombrar ellos, pero también está el doctor Esteves, por ejemplo, está Guillermo Urbaneja, o sea, algunos datos que te puedo llegar a dar, y muchísimas personas más. No es que por nombro 2 o 3 y no, a los otros no. Pero es más o menos para que sepan que, bueno, son alrededor de 60 stands con exposición de productos que tienen que ver con esta calidad de vida. Por eso hay esencias, la parte de aromaterapia, la parte de gemoterapia, los centros holísticos y las distintas personas que son de alguna manera impulsores del conocimiento, de que uno pueda llegar a tener este conocimiento que a veces uno no sabía dónde ir, hoy por hoy estamos ofreciéndolo. Es el día 10 de junio, desde las 9 en adelante hasta las 22 horas, en los salones de Puerto Norte, con entrada libre y gratuita para el público, ¿sí? Y de hecho pueden bajarse la entrada, como les digo, a través de lo que es www.expointegrativa.com. El valor de vivir. Bueno, y seguimos hablando, como todos los miércoles, con Sonia Vergara. Vos sabés que ella es chef ayurvédica, ¿sí? Y no te olvides de ir a los talleres de cocina, porque siempre te digo lo mismo. Saber nutrirse, saber alimentarse es muy bueno para vos y para toda tu familia. Sonia Vergara. El Oyacafa es el de elemento tierra y agua. Este elemento es pesado, frío, la característica, y son de esas personas de una estructura física grande. A veces está mal dicho, el Cafa es el gordito. No, porque el gordito puede ser un Vata desequilibrado, porque hay que fijarse en la estructura ósea. Si la estructura ósea es grande, entonces un Cafa puede ser
obeso o puede ser delgado. Que esto es como para que no tener confusión, porque a veces dicen, no, el CAFA es el gordito. Ah, el gordito vos sos CAFA. Ah, vos tenés que hacer una dieta para equilibrar CAFA. Y no siempre es así. CAFA tiene la característica de los ojos grandes, los labios gruesos, el cabello muy sedoso y la piel es muy untuosa, brillante. Son estos bebés que nunca se paspan la cola. Bueno, ese tiene un dosha CAFA. Para la alimentación, CAFA tiene que hacer una alimentación de alimentos livianos y para movilizar, porque como al ser pesado, son estas personas que son muy quietas, con una digestión muy lenta, entonces para activarlo necesita algo, un fuego que lo estimule. Este fuego, esto caliente que lo estimule a CAFA, porque CAFA es frío, la característica, va a ser en la alimentación la pimienta, el jengibre, lo que sacamos a Pita, que no lo necesita porque es fuego, se lo vamos a dar a Bata porque necesita mover estructura. Igualmente como en el masaje, va a ser un masaje mucho más energético porque necesita romper estructura. CAFA equilibrado es esa mamá que siempre nos hace la torta, ese amigo que siempre nos escucha, es muy afectuoso. Él tiene el don del servicio. Cuando está desequilibrado, CAFA se aferra mucho al pasado. Son esas personas que todo objeto tiene un significado y nunca lo tira, porque no tira el objeto, tira la persona. No, este lapicito que me regaló fulanito en el día que cuando yo me recibí. Entonces no tira el objeto, sino que tira esa persona. Esta es la sensación de CAFA. Entonces guarda todo, guarda. ¿Y qué pasa? Estanca la energía. Entonces tiene que tener esto como para equilibrar, empezar a mover la energía y empezar a tirar lo que no necesita, revisar el placar y ver cuáles son la ropa que usa y que no usa y empezar a soltar. Esto es muy bueno para CAFA, empezar a soltar y a elegir alimentos que sean equilibrantes para su dosha. En CAFA, para alimentarse y necesita cereales que sean calientes, que sean livianos, como el mijo, la quinoa, la polenta, todos esos cereales secos y calientes. Yo he tenido la experiencia que a veces he preguntado, ¿vos comés cereales? Sí, yo como cereal. O a mi hijo sí le doy cereal. El cereal no es el que viene en cajita. El cereal es el arroz, la quinoa, las legumbres son los porotos, el garbanzo. Esas son las legumbres que podemos darles en un plato completo para que sea un plato de los 6 sabores. ¿Cómo podemos hacer un plato de los 6 sabores para que tenga el impacto en la mente y se sienta satisfecha? Medio plato de verduras crudas o cocidas, un cuarto de proteínas que pueden ser legumbres, puede ser huevo. Bata necesita más cereal. Bata va a necesitar un cuarto de plato de cereal. ¿Por qué? Porque necesita energía. CAFA, como ya tiene energía acumulada, va a necesitar menos cereal. Entonces vamos a ir movilizando el tema de los cereales, depende del dosha que tenga desequilibrado. Vamos a dar en los talleres de cocina energética, alimentación inteligente, los primeros sábados de cada mes. Empezamos en mayo, en la calle Alvear 626, desde las 15 horas a 18. El valor de vivir.
La conozco de hace muchísimo tiempo, es una mujer muy querida, muy inteligente y muy adelantada al tiempo. Corría el año 93 y ella ya hablaba de los mandos medios. Vos te vas a preguntar, ¿qué es? ¿Sí? ¿Qué es los mandos medios? Cuando vos la escuches vas a ver qué interesante que es, ¿sí? Importantísimo en la vida, bueno, política, ¿sí? En la vida empresarial, en todo, es importantísimo. Y a nivel municipal también. Escucha porque esta nota es muy, pero muy interesante. Los mandos medios y la doctora Ciarella. Corría 1993 y simplemente un cartel que vi en la autopista, subiendo la autopista para ir a Arroyo Seco, en Córdoba y Circunvalación, un cartel gigante que decía Escuela de Mandos Medios. Esa escuela de mandos medios estaba conducida en ese momento por el doctor Jorge Senclusen, que es es honoris causa de muchas facultades y que además es un economista reconocido y es un especialista en desarrollo organizacional. Y ese cartel solamente para mí fue un antes y un después del cartel, porque llamé a la escuela, pregunté de qué se trataba, me interesó muchísimo porque era justamente el formarte para poder conducir personas y para trabajar en el medio de la organización. Así que bueno, ahí empezó de alguna manera este amor y esta pasión por los mandos medios, porque yo los defino como una verdadera pasión, el comprender que el mando medio, o sea, director, supervisor, coordinador, jefe, encargado, jefe de cuadrilla, o sea, todo aquel que está en un lugar estratégico de la organización que tiene a su cargo la conducción del personal y por ende el alcance de los objetivos operacionales de la organización y que por otro lado hacia arriba es el recipiendario de esos objetivos que vienen desde las direcciones generales, desde las secretarías en nuestro caso. En la faz privada es exactamente lo mismo, solamente que en la faz pública trabajamos fuera de la lógica del capital. El mando medio es la bisagra organizacional, es el combustible de la organización, es el que pone en marcha todas las turbinas que tiene, que con el doctor Senclusen siempre decimos que están bien definidas cuáles son las turbinas del mando medio, con la cual se pone en vuelo con todo el personal que lo acompaña y que forma parte de su equipo. ¿Sabes cuántos mandos medios hacen falta en el país para trabajar con la eficiencia, la eficacia, la efectividad y la economía, esas 4E que necesitamos en el sector público y en el sector privado? Hacen falta 1 millón de mandos medios. 1 millón de mandos medios. Ese millón entre el sector público y el sector privado que comprenda la naturaleza humana, o sea, por qué la gente es como es, por qué trabaja como trabaja, pero que fundamentalmente pueda hacer esto que Stephen Covey, el que escribió aquella obra tan maravillosa de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Él dice, si nosotros podemos juntar el talento de la gente, o sea, aquello que es lo mejor que alguien hace, y junto con el talento podemos juntar la pasión, o sea, lo que más le gusta hacer, despreocúpese usted como jefe. Digo, si usted puede juntar en su gente, si puede realmente trabajar con la gente talentosa que usted desea tener y logra que ese talento lo convierta en una pasión, quédese tranquilo. Nosotros somos el producto de lo que traemos genéticamente sin que eso nos condene, simplemente son algunos condicionamientos con los que podemos trabajar, pero además somos también producto de la información que nos pusieron la familia, la sociedad, la escuela, la señorita de 2º grado que me dijo si vos seguías así no vas a ningún lado, o la señorita que me dijo sos re talentoso, vas a poder llegar a donde quieras. Somos una complejidad de factores y de elementos que nos fueron haciendo que seamos quienes somos. Y el mando medio tiene que trabajar con eso, esa es su materia prima. Existen objetivos políticos, objetivos estratégicos y objetivos de evolución. Para que un proyecto programático de gobierno sea
cumplido en las condiciones de eficiencia, eficacia, economía, que gastemos lo menos que podamos siendo eficiente y que administremos bien el gasto público, significa que en la microtarea, el que realmente lleva a cabo la tarea que yo necesito para alcanzar esos objetivos, tiene que estar preparado para eso. Nosotros hicimos la semana pasada el primer preencuentro de mandos medios de la administración pública local. Y trabajamos con alrededor de 80 jefes, solo jefes. Ellos definieron los ejes temáticos que seguramente van a ser tratados en el 4º encuentro provincial de mandos medios, porque ellos lo pidieron. Y este es el tema, hay que escucharlos a ellos, porque nadie más que el que está en su puesto de trabajo, quien ejecuta su puesto todos los días, sabe las carencias que tiene. Y todo dependerá de la conciencia y de las creencias con las que nos manejemos. Si creemos que es posible, y pensemos en un trabajo a largo plazo, porque en realidad vamos a ir avanzando en la medida en que todos nos vamos a ir sumando en esto. Nosotros empezamos hace 23 años. Por eso te digo, ya en 23 años. En 23 años tenemos, pero hoy hemos logrado, y el orgullo de que seamos el Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, que tenemos una diplomatura para mandos medios que tiene más de 6 años, hemos logrado instalar el tema y vemos que algunos bancos han empezado a crear sus diplomaturas de mandos medios y los celebramos enormemente. Tenemos que juntarnos en objetivos posibles, pero objetivos que impliquen un avance para las organizaciones, porque si las organizaciones avanzan, si la gente avanza, avanza la organización y avanza el país. El valor de vivir. Un tema que involucra a muchísimas familias. Y yo a veces pienso, digo, hay que estar en el lugar de un hijo adicto, ¿no? Todo ese entorno familiar tan convulsionado. Porque bueno, ves a tu hijo que está en esa situación. ¿Y qué haces? ¿Cómo lo resolves? ¿De qué manera? ¿De qué manera se ve desde memoria celular este problema? Las adicciones, la droga. Cuando a la consulta llegan madres desesperadas o padres desesperados porque sus hijos han entrado en la droga, yo realmente los entiendo y realmente me pregunto, como miembro de una sociedad, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿Por qué está pasando esto? A veces hablando con mi hijo adolescente, las estadísticas de lo que ellos saben y de lo que ellos escuchan son alarmantes. Y creo que los chicos son chivos expiatorios. Primero de una familia, después de un grupo social, de una sociedad, de un país, de un planeta, de una humanidad que necesita chivos expiatorios, que sigue necesitando, como en otras épocas, chivos expiatorios. Cuando en una familia aparece la drogadicción como problema, puede ocurrir que la madre o el padre no asuman desde su lugar y digan, te mando a mi hijo adicto para que lo sanes. Y yo digo, pará, que yo no soy una sanadora, ni soy una curandera, ni soy tampoco psicóloga, ni psiquiatra. A ver, yo ayudo a la gente desde una terapia holística que se llama memoria celular, que trabaja en entrar a nuestros registros y buscar el origen de la situación traumática. Entonces, pero sí es verdad que, y tengo distintos casos, ese chico que vino a la terapia porque su madre lo manda, porque sí, yo entiendo, mi mamá sufre porque yo soy adicto a la marihuana, soy adicto a la cocaína, a otras y a otras. ¿Y vos qué querés hacer? Y este es el tema, ¿qué quiere hacer? ¿Qué herramientas tiene ese joven para poder discernir entre lo que es bueno para él y la masa de lo que hacia donde lo está llevando?
Tengo un caso en donde este chico viene a la consulta y me dice, lo que pasa que yo no solamente que consumo, porque como a mí primero me dieron para que yo use, y después me dijeron, como tu vieja no te da plata para comprarlo, nosotros, si vos nos buscas un grupo, nosotros te damos la merca a vos gratis, pero vos vendela, vos ubicala. Y lamentablemente este chico no solamente es adicto, sino que también ahora lo transformaron en un narcotraficante. Y este hijo nuestro puede mañana estar en una zanja muerto. Esto es lo más terrible de la sociedad. Esto es lo más terrible, que nos están obligando a ser narcotraficantes a nuestros hijos. Entonces, el problema acá es mucho más grande que esto. Entonces, somos todos chivos expiatorios. Entonces, yo lo invito a la mamá, al papá, no desde, ay, por mi culpa mi hijo es adicto. No, pará. Está bien, vos sos responsable, pero salí de la víctima. Ponelo a tu hijo como centro del problema. Y no digas, mi hijo es un desagradecido porque mirá todo el esfuerzo que yo hice como madre. Ya sé, todas las madres hacemos esfuerzo. No está ahí el problema. Correte de la víctima personal y ponete a pensar qué errores cometí como madre, pero no desde el lugar culposo y victimoso, no, desde un lugar responsable. Porque no te podés evaluar los errores que cometiste ayer con el estado de conciencia que tenés hoy. Y con el problema que tenés hoy. Entonces el problema nunca es el problema, es lo que hacemos frente al problema. Entonces si vos tenés un hijo adicto, pregúntate, hoy qué puedo hacer, ahora qué puedo hacer por este hijo adicto. Y cuando vos realmente pasás por la terapia, te vas a dar cuenta por qué tu hijo llegó al lugar donde llegó. Y si llegó a este lugar, llegó para que vos, mamá, vos, papá, transites un lugar de entendimiento, no de culpa. De entendimiento responsable que quiere solucionar el problema. Ayudemos a nuestros hijos desde nosotros con amor, sanándonos y hagamos una sociedad mejor. Cuando una madre y un padre sanan, sanan sus hijos. Cuando una familia sana, sana una sociedad. No importa lo que ocurre, importa lo que haces frente a lo que ocurre. Entonces, yo te invito a sanar, porque cuando una madre y un padre sanan, sanan sus hijos. Cuando una familia sana, sana una sociedad. Yo te invito a sanar desde la inteligencia de tus células. Cuando una célula enferma se la rodea de células sanas, esa célula se sana. Esto también está demostrado científicamente. A esto nos invita Memoria Celular, a sanar con la inteligencia de nuestras células. Gracias. El valor de vivir. Es un placer enorme y cada vez que hay algún problema siempre lo llamo. Estoy hablando del coronel Pisolito, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hablar de lo sucedido en Paraguay y qué pasa en toda Latinoamérica, la inseguridad que hay. Bueno, el coronel Pisolito nos cuenta de qué se trata, qué se puede hacer. Y algún día lo voy a traer a Rosario porque es interesante, ¿sí?, que todos los escuchemos. El coronel Pisolito. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. Habría que hacer una historia larga, pero la vamos a abreviar. Sí. Yo diría que en los 90, esa zona de Paraguay, Ciudad del Este, antes Puerto Stroessner, era normal que ahí se compraran cosas de contrabando, perfumes truchos, relojes falsos, champán de cuarta. Son los 90. Lamentablemente, después del 2001, estando yo en Estados Unidos, me llaman del Pentágono y me dicen, mira lo que encontramos en las cuevas de Tora Bora en Afganistán, y me muestran un póster de las cataratas. Ahí, bueno, todos los focos del mundo se enfocaron ahí en Ciudad del Este. Vino una misión norteamericana, básicamente, que encontró que en Ciudad del Este había la posibilidad de células dormidas de tipo terrorista, que en la ciudad brasileña, que es una ciudad muy importante, de Foz do Iguazú, podía haber un sistema recaudatorio de fondos, y que la parte argentina, que es una ciudad muy pequeña, Puerto Iguazú, estaba todo bien. Eso, 2001. Yo ahora, después de 16, 17 años, te diría que el terrorismo ha sido desplazado por el crimen, que es cada vez más organizado, y por el narcotráfico. Es lo que hemos visto y es lo que se viene. Si querés podemos abundar en base a lo que me preguntes, pero ese es el panorama general que yo veo. La causa del problema es el narcotráfico. El narcotráfico es un elemento absolutamente territorial. Ha ganado muchísimo espacio en Brasil, especialmente
en la ciudad de Sao Paulo, al contrario de Río, donde un sistema que nosotros hemos copiado y hemos usado en Haití, se lograron pacificar las favelas para el Mundial de Fútbol, para las Olimpiadas, no ha sido así Sao Paulo. Y esta red criminal básicamente se ha refugiado en las prisiones. Ahí tenés dos comandos, el comando vermelho, comando rojo, y el primer comando de la capital. Tienen miles de personas cada uno, muchas de ellas están sufriendo condena. Vos te acordarás, hace un par de meses hubo varios motines en esas prisiones, hubo más de 150 muertos, pero lo más llamativo, y esto hasta cuesta decirlo, ellos a sus propios compañeros que habían considerado traidores, los mataron, los descuartizaron y se los comieron. En Argentina, bueno, hemos sufrido la debacle los 12 años de la anterior administración, donde hemos cometido dos graves errores, o varios, que es sacar a la gendarmería, sacar a la prefectura, que son fuerzas diseñadas y originariamente pensadas para custodiar nuestras fronteras, y la hemos llevado a Puerto Madero, a Fuerte Apache, y bueno, hemos vestido un santo, pero hemos desvestido otro. Así como en el 2001, con orgullo, a mí, siendo agregado militar junto a los Estados Unidos, me felicitaron por el nivel de seguridad que tenía la frontera argentina en contraposición de los problemas que había con la paraguaya y la brasileña. Yo no creo que hoy me feliciten o no feliciten. Y nuestras fronteras están hoy desguarnecidas. Se está generando un clima de una potencial violencia. Si a eso le sumamos el Estado, yo he estado en varias cárceles nuestras, visitando a veces a algún amigo que está detenido, las condiciones de vida son absolutamente paupérrimas, y ahí sí le doy la derecha a los garantistas. No puede ser una cárcel o no puede tener las falencias que tienen nuestras cárceles, son mazmorras. Independientemente que muchos se la merecerían, nadie puede pretender con su sano juicio recuperar a una persona en ese ambiente. Son universidades del delito donde entra un aspirante a ladrón y sale un asesino serial. Esa es la realidad. Había una gran esperanza que esta nueva administración tuviera la voluntad, que probablemente la tenga, y tuviera una estrategia. Bueno, la voluntad aparentemente la tiene, pero no tiene una estrategia. Y uno, lo digo siempre, cuando uno enfrenta a un enemigo poderoso, tiene que tener una estrategia. Yo no me puedo meter a la jaula del tigre con un tenedor. Tengo que tener un arma de alto poder, tengo que tener una estrategia, una táctica, y yo veo que lamentablemente no hay buenos profesionales, no hay buenas ideas, no hay buenos fierros en nuestro sistema de defensa y en nuestro sistema de seguridad. El valor de vivir. ¡Qué tema! Cuando la Bredi se habló de este tema me fascinó. Los misterios de la vida. Y bueno, ¿de qué manera nos vamos metiendo en esos misterios y cómo los vamos resolviendo? Gloria Bredice. La vida tiene muchos misterios. ¿Y a qué llamamos misterios? Bueno, llamamos misterios a aquellos sucesos, fenómenos, acontecimientos que por más que le busquemos la vuelta, no tienen o no le encontramos una explicación de respuesta. Generalmente son muchos más los misterios que la cantidad de respuestas, porque si no lo sabríamos todo o alguien lo sabría todo. Pero no, el espíritu humano siempre pregunta, el espíritu humano siempre está descubriendo un nuevo fenómeno, ¿no es cierto? Y nos ha sucedido con el cientificismo, nos ha sucedido que podemos llegar como a perder ese gustito lindo que tiene lo misterioso. Es más, hasta lo podemos convertir en algo angustiante o en una especie de novela de terror, si nos descuidamos por no poder encontrar una explicación. Y yo te voy a contar por qué pasa eso. Desde pequeños somos educados para dar respuestas. Íbamos a la escuela y teníamos problema tal, enunciado del problema, y teníamos que poner respuesta. Nos angustiábamos si no encontrábamos la respuesta. Ok, pero era la respuesta de cuántas cosas o qué hay que hacer, con datos concretos y con datos que nosotros teníamos, tan concretos eran que teníamos que resolverlo. La vida no es así. La vida, vos
A ver, pensamos que el ser humano puede tener todas las respuestas de todo el universo. Seríamos Dios, qué sé yo, una mente que lo abarque para dar la respuesta de todo. Sin embargo, en los pequeños misterios cotidianos, nuestra obsesión por controlar, nuestra obsesión por encontrar la respuesta que nos dé seguridad, nuestra obsesión por entender de alguna manera, ¿no? Decir de alguna manera de qué se trata, nos puede llevar a ese estado. Entonces, la mente controladora, la mente científica, la mente que reclama, la mente que encuadra, la mente que digamos, da forma, es nuestra aliada para vivir. Pero también ante los misterios hermosos que tiene la vida, que no tienen por el momento ninguna respuesta, puede ser nuestra enemiga. Y te digo cuáles serían esos misterios. Por ejemplo, encontrarte con alguien, por ejemplo, esas especies como de sincronías que le queremos buscar, que nos vamos hacia las vidas pasadas, las vidas futuras, que queremos que algo nos diga cuáles fueron todas esas incidencias que están obrando para algo, o las queremos atrapar, o las queremos conservar, o las queremos adivinar. ¿Y ahí qué se nos produce? O sea, ponemos la mente que controla los hechos a querer controlar aquello que son como fenómenos. Se nos produce ansiedad. Nos ponemos controladores y ansiosos. Entonces, los misterios de la vida, que son aquellas cosas que todavía no están terminadas de descubrir en nuestra comprensión, están ahí para desafiarnos a abrir nuestra mente, a entregarnos en una comprensión que no es la mental, no es la racional, es más profunda. No tenemos por qué apoderarnos de ellos. Lo que hay que hacer es vivirlos y encontrarle lo mejor y la mejor resolución cuando integramos esas situaciones o esos fenómenos a nuestra conciencia. Porque la integramos, las interpretamos y la interpretación la elegimos cada uno de nosotros. El valor de vivir. Miren, si antes hablábamos con Pisolito de cómo está Latinoamérica, cómo está todo el mundo, todo revuelto, hoy vamos a ver desde otra mirada, desde el Reiki, desde la mirada de la Pedroni, sí, que es muy gratificante escucharla, ¿sí? ¿Cómo está el mundo? ¿Sí? Y de qué manera podemos ir encauzándonos sin que esto nos toque tanto. María Esther Pedroni. Estamos en una revolución completa. Nuevamente misiles en el aire, conflagraciones. Esto es una guerra en silencio, adaptada a los tiempos nuevos, lamentablemente. Pero cuánta convulsión hay en el mundo, ¿no? Nadie sabe dónde está parado. Es como que, a ver, ¿cuál es mi territorio? Tremendo. Y de ahí la gente, particularmente, ¿qué hago de mi vida? Hay una cosa importante, sabemos que el cambio en el mundo es enorme, que hay un gran movimiento energético, la órbita terrestre está más pequeña, hay un montón de cosas que se mueven, pero se mueven precisamente ¿por qué? Porque a partir del año 2000 hay un cambio de era, hay un movimiento diferente, hay un reacomodo de la Tierra, los seres humanos, la parte de la naturaleza. Entonces, claro, no es fácil la adaptación a todo eso. Lamentablemente se va siempre por el camino del caos. Un cambio de pensamiento, de actitud frente a la vida, donde desaparecen un montón de cosas que son perniciosas para el hombre. No hay conflagración, no hay guerra, no hay disentimientos. Es como que todos navegan en una sola onda de paz, de armonía, de serenidad. El tema es que nosotros, el hombre se maneja a través del tiempo. Y la naturaleza, el éter, tiene otros tiempos
que no son manejados como lo maneja el hombre. Nosotros manejamos la semana, los meses, los días, los años. El mundo no se maneja así. Digamos, la masa grande no se maneja así. Los tiempos no son los mismos cósmicos que los nuestros. Nosotros, el hombre, ha puesto términos. Si pensáramos un poquito, veríamos que la vida del ser humano es cortísima. Bueno, ¿cómo estamos? Estamos todos movilizados. Por eso hay tantas disciplinas alternativas, complementarias, que van haciendo, si vos te fijas un poquito, vas a ver cómo están apareciendo un montón de cosas que están ayudando al hombre a recomponerse. Fuera de la medicina tradicional o de la mano de la medicina tradicional. Pero son cosas que siempre van por el lado de la espiritualidad, de lo profundo del ser humano. No son cosas superficiales, no son cosas de que ahora está de moda y mañana no está de moda, no. Se van adueñando, como decir, de a poquito de la masa y van transformando esa masa. Pero hay una cosa importante, hay que hacerlo, ¿cómo te puedo decir? Desde el lado del amor, desde el lado de la comprensión, desde el lado de la fraternidad. Si no cambiamos esas actitudes, vamos a tener mucho dolor en el mundo para que se produzca la transformación. ¿Más que de lo que tenemos? Más de lo que tenemos. ¿Sí? Así es. Y hay una cosa importante, nosotros no tenemos ni idea de lo que está pasando con todas esas personas que quieren pasarse de un lado al otro a través de las barcazas, a través de las salidas de un continente a otro. La cantidad de gente que desaparece es tremenda. Ahora yo lo que trato dentro del instituto y la gente que movemos, porque hay una cosa importante. Vos tenés una X cantidad de personas que son alumnos, pero detrás de esas personas está el mundo familiar. ¿Cuánto puede esa persona ir cambiando de a poco el entorno familiar? Entonces se produce como el efecto dominó, ¿entendés? Entonces la masa crece con otra manera de pensar, de sentir, de ver las realidades, de pensar que todo lo que nos pasa no es negativo, sino que es para que avancemos, para que cambiemos, para que nos depuremos. Hay un montón de cosas que hay que cambiar en el sentido de la gente, como piensa la mayoría. Ahí está el tema. El valor de vivir. Hoy con Oscar Barrio Nuevo hablamos de diferentes temas, ¿verdad? Yo le preguntaba cuál es la diferencia entre la huelga y el paro. ¿Y qué pasa con el Momo Venegas? Porque él me dice que le va a pasar lo mismo que a Bandor. A Bandor lo mataron. Y yo le decía, es muy fuerte lo que estás diciendo. ¿Vamos camino a eso? Bueno, de este tema habla Oscar Barrio Nuevo. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. La huelga es una cuestión de lucha permanente. El paro es ponerle horas, y a veces esas horas se acuerdan hasta con los propios empresarios, digamos, ¿no? Pensando mal, que tengo el deber de pensar mal. Es decir, porque a veces no obtienen soluciones los dirigentes sindicales, y también otra que aborrezco es un paro un día viernes. Es decir, semana larga para el dirigente sindical, semana larga para el empresario y sin resultado alguno. Entonces, yo acaricio desde mis tiempos, digamos, a las huelgas. Entonces, jamás se me ocurrió hacer un paro, jamás. En la última puede ser que, la última fue larga, pero después, sí, si no se arregla tal cosa, levanto, mejor dicho, continúo y levanto cuando se solucione, ¿no? ¿Y se vienen tiempos de huelga? Yo creo que sí. Es decir, vos sabés que más allá de traicionar los principios sindicales en la actualidad, la cuestión del Momo Venegas y lo que les ponen los camioneros, lo vengo diciendo yo desde hace tiempo. Es decir, no tengo dudas que, el final de este hombre, del Momo Venegas,
va a ser el final previsible que tenía el propio Lobo Bandor. Sí, porque... sí, porque te digo lo que le dijo el general Perón cuando Bandor lo fue a ver, y era un colaborador del gobierno de facto. Peronismo sin Perón. Sí, el peronismo sin Perón. Entonces, el Momo Venegas es una cosa símil. Yo creo que este hombre se ha metido en un lodazal para defender a los adinerados, critica y duramente a sus pares. Y sus pares, y ya no existen más los jóvenes que nos alzábamos en resistencia, digamos, para no decirlo de otro modo, en resistencia. Y te digo, nos alzábamos. Y todos sabíamos que se iba a venir, que los jóvenes querían hacer justicia con alguien que consideraban un traidor. Y bueno, y así terminó su vida alguien que miró para otro lado y no para el lugar que correspondía para los trabajadores. La lucha la inició, digamos, lo que programaba Perón, si se quiere, para obtener lo que era la justicia social. Esa justicia social hizo que perdurara. Es decir, y él arrancó con los que pasaban los muertos de Chicago. Conmemoramos esa fecha, que tendría que ser una fecha de luto como era antes, nunca una fiesta. Bueno, pero hoy por hoy los trabajadores es el Día del Trabajador. Entonces, y yo siempre repetí, nunca me cansé de repetir, estudiando aquello que fue la huelga de los trabajadores iniciada por los imprenteros allá en Estados Unidos, en Chicago más precisamente, iniciado por los imprenteros, estudié los mensajes de los que no habían fallecido y me quedé con uno que era de mi tocayo, Oscar Nip. Decía, no me condenen a la pena cruel de no morir al lado de mis compañeros. Ese es el sentimiento mío. El valor de vivir. ¿Qué es la objeción de conciencia? Yo nunca lo escuché hablar, pero sí Gabriela Cuadri nos va a contar de qué se trata. Hoy el tema que traigo es objeción de conciencia. Un tema que quizás no está no es muy conocido, pero sí es importante irlo hablando, y más en estos tiempos en los cuales nos va tocando tomar decisiones que a veces tienen que ver con cuestiones que no estamos muy de acuerdo. ¿Cuál es el límite que tenemos frente a una norma que nos impone realizar algo que sentimos que está en contra de nuestra conciencia, de nuestras convicciones, de nuestras creencias? De estos temas se empezó a hablar en algún momento en nuestro país cuando empezaron a aparecer casos de personas, por ejemplo, que se negaban a hacer el servicio militar, argumentando precisamente cuestiones de conciencia. Porque la objeción de conciencia no es una desobediencia a la norma, no es que no quiero cumplirla, no me gusta la norma, no. La objeción de conciencia apunta a realmente preservar ese espacio íntimo de cada ser humano, ese cúmulo de convicciones que marcan la vida de la persona y que no puede ser violado por el Estado. Entonces, como les decía, se empezó a hablar con el tema de servicio militar. También hubo casos y fallos donde algunas personas, por ejemplo, se niegan a reverenciar los símbolos patrios. Por ejemplo, a izar la bandera, a participar en el acto de homenaje a la bandera, porque consideran que es idolatría, es decir, no va con sus creencias religiosas. En estos casos siempre no hubo inconveniente, digamos, en ir reconociendo que ese cúmulo de creencias que la persona tiene debe ser respetado. El tema se pone un poco más difícil a veces en el ámbito médico, en el ámbito de la salud, en el ámbito de las decisiones que tienen que ver con determinadas prácticas que para algunas personas atentan contra la vida y la dignidad del ser humano.
Lo primero entonces que tenemos que tener en cuenta es que la objeción de conciencia es un derecho humano y es la contracara de la obediencia debida. Desde este lugar decimos que para un Estado democrático sí o sí es necesario defender el derecho a la objeción de conciencia. ¿Esto por qué lo digo? Porque a veces hemos escuchado que se dice que la persona no puede excusarse en en asuntos de conciencia, en sus creencias religiosas, en sus creencias morales, para no cumplir con una norma. Si esto fuera así, todos haríamos lo mismo y a nadie le importaría lo que cada persona piensa. Y cada persona entonces perdería su capacidad de autodeterminarse, de decidir libremente qué es lo que quiere para su vida, de practicar su culto inclusive. Porque no olvidemos que practicar el culto no es solamente tener una creencia y vivirlo en la intimidad, sino que profesar libremente el culto significa que el Estado nos está permitiendo, digamos, nos está reconociendo que tenemos el derecho de exteriorizarlo y de conducir nuestra vida según esas creencias. Entonces, es importante saber que todo Estado democrático tiene que reconocer este derecho porque es un derecho humano básico. En nuestra Constitución este derecho no está puesto expresamente, pero sí lo podemos ver cuando, por ejemplo, el artículo 14 nos dice que tenemos derecho a ejercer toda industria lícita, derecho, como decía antes, a profesar libremente nuestro culto. También lo encontramos en el artículo 19 de la Constitución, por supuesto, donde dice que las acciones privadas de los hombres están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. En esta reserva que se hace de lo que la persona piensa y cómo la persona dirige su vida, está incluida la objeción de conciencia. Ahora, vamos un poquito al tema médico, que es, como les decía, donde más se aplica este derecho. Todos los profesionales de la salud, no solamente los médicos, sino todos los que intervienen dentro de lo que es el sistema de salud, enfermeros, recepcionistas, todos los que forman parte de los equipos médicos, inclusive, como digo, en la interdisciplina, a veces están expuestos a normas que pueden estarle violentando sus creencias. Vamos a suponer en algún centro de salud donde se obliga, como pasa en Rosario, donde existe la obligación, por ejemplo, de realizar determinadas prácticas abortivas, de anticoncepción, que afecten que estén vinculadas con los derechos sexuales y reproductivos. En ese caso, en nuestra provincia existe la posibilidad de que las personas se inscriban como objetores de conciencia. Esto es muy importante conocerlo y saber que el derecho está reconocido y que las personas pueden hacer uso de este derecho, enviar sus formularios de inscripción y también saber que están protegidos por la Constitución al hacerlo. ¿Esto qué significa? Que al haber hecho uso de este derecho no pueden ser ni perseguidos, obviamente, ni tampoco expulsados de su trabajo, ni privados de ocupar cargos jerárquicos, ni tampoco molestados en su trabajo, porque, como dije antes, es un derecho que está reconocido constitucionalmente. Una última cosita que sería la protección a la reserva. No necesariamente el Estado está facultado para publicar quién es o no objetor de conciencia, porque en nuestro país también existe una ley que es la de protección de los datos personales que permite que quien sea o no objetor quede en reserva esta decisión que toma. No tiene por qué existir un listado público que en definitiva podría, de última, convertirse en alguna especie de lista negra, digamos, ¿no? De quienes no quieren cumplir una norma cuando en realidad no es que no quiera, sino que la persona está actuando, justamente quiere cumplir con sus convicciones y con su derecho fundamental a poder decidir libremente cuál es la orientación que va a tomar para su vida. El valor de vivir. ¿Por qué el consultante cuando llega a verla a Griselda va preocupada por lo que le pasa a los demás y no está preocupado por él? Tema de Griselda, y si alguna vez querés leerte el tarot, ya sabes dónde ir. Hola, ¿cómo están? El tema de hoy sería, vamos a enfocar esto de cuando mis consultantes llegan preocupadísimas por lo que le pasa al otro. Es un tema muy interesante que se trabaja mucho en la consulta, y en esto que yo les digo que mi método de trabajo no es poner las láminas, decirte esto es así, 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 y en 15 minutos te vas, sino que más bien mi consulta es estar, que puedas entender, que puedas verte, hacerte espejo, entender cómo realmente
la estás pasando hoy, porque por ahí la estás pasando mal y no sabes por qué la estás pasando de esa forma. Entonces, las láminas son tu espejo para que pueda verte, porque viste que es re fácil decirle al otro, che, esto lo estás haciendo re mal. Ahora, cuando llega el momento que tenés que ver vos cómo estás haciendo las cosas, no lográs verlo. O sea, no tenés ese estado de conciencia. Las láminas te llevan ahí, a ese estado de conciencia, a entenderte, a poder verte y a esa lucidez que vos tenés para decirle al otro cómo está, que puedas observarte y corregirte a ti mismo. Entonces, cuando llegás a la consulta, cuando llegan a la consulta no con las cosas no tan claras, siempre les digo una frase muletilla que todas las mujeres deberíamos tener como frase de cabecera. La frase es, soy la mejor yo que puedo ser hoy. ¿Qué encierra esta frase? Encierra el hecho de que te plantes en el hoy, porque lo único importante es lo que estás viviendo hoy. La mejor yo que puedo ser hoy hace que borres todo lo que pasó, porque en definitiva no podemos volver y cambiar lo que ya hicimos. Y además, ponernos fuertes, soy la mejor yo que puedo ser, me pongo fuerte para enfrentar el futuro siendo yo la protagonista. No puede ser la protagonista de mi historia, que es mi película, que es mi vida. El protagonista no puede ser un novio, un hermano, un tío, un primo, un vecino, mi jefe. El verdadero protagonista, la verdadera protagonista de la historia, es quien está consultando. Debemos pararnos en ese punto y van a observar que es mucho más liviano el camino. Es más liviano pararnos en el hoy. Mucho más liviano. Por eso mis consultas demoran, tienen un tiempo de 1 hora y media, 2 horas. Porque no es la lectura de láminas nada más, que encierra muchísimos secretos y muchísima información. Que encierra cómo es tu personalidad, porque cuando vos llegás, yo con tu fecha de nacimiento sé qué tipo de personalidad sos. Si sos una sacerdotisa, si sos el carro, si sos un sumo sacerdote. Eso me da un panorama de tu personalidad. Pero no es solo eso, sino es acompañarte en este camino de libre albedrío, donde vos sos la protagonista de tu película. No le cedes a nadie el protagonismo, porque no corresponde. Cederle el protagonismo a otro es igual a sufrir. Y no queremos sufrir. Queremos ser lo más plenos posible, lo más felices que podamos ser. Es por eso que siempre les digo, chicas, que no nos importe el resto, que no nos importen los demás. Seamos felices nosotras, estemos plenas nosotros, seamos las mejores nosotras que podamos ser y a partir de ahí vamos a ser felices al resto. Y si no nos podemos hacer felices, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo importante es que seamos felices nosotras. Las espero en las consultas, chicas, como siempre. Y recuerden, tienes derecho al bienestar. El valor de vivir. Ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana si desayunamos juntos con mate, con bizcochitos y el valor de vivir. Gracias.